Bueno, mi nombre es Susana Corinti, para los que me conocen, soy la vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados, en donde tengo el honor de compartir con el doctor Jorge Haddad y con el otro disertante de hoy, Pablo Sergio Varela, y destaco que el doctor Haddad es el director del instituto. Voy a hacer la presentación de los disertantes para que tengamos en claro quiénes son los que, digamos, van a exponer hoy. Y una cosa que nos aclararon la gente del colegio público es que las preguntas, por favor, se hagan a través del chat. O sea, se van a hacer las preguntas a través del chat y se va a responder al final de la disertación, porque probablemente sean, digamos, respondidas en el transcurso de la charla. Bueno, voy a presentar primero al doctor Haddad, como les dije, es el director del instituto. El doctor Haddad se presentó muy discretamente como abogado y consultor en derecho tributario, pero es autor de libros y contanos, Jorge, es la 7ª u 8ª edición del derecho penal, de la ley penal tributaria comentada. 8ª, Novena. 9ª, bueno, me quedé corta. Y bueno, sos docente de grado, de posgrado, y ya vas a contar un poco tu historia cuando cuentes el por qué el Tribunal Fiscal de la Nación tiene una impronta especial que este proyecto de ley debería ser revisado con mucha discreción. El doctor Varela me pasó su currículum mini, ¿sí? Es todo de la UBA, el doctor, contador público, abogado de la UBA, especialista en tributación de la UBA y especialista en derecho penal de la UBA. Tiene una maestría en derecho con orientación en litigación oral en California, en San Diego, Estados Unidos. Voy a decir algo gracioso que te va a gustar, Pablo, es que sos egresado del Pellegrini, ¿sí? No decimos hincha de qué equipo, pero sí que sos del Pellegrini. Bueno, y Pablo es miembro vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, es miembro de la International Fiscal Association, bueno, como saben, es miembro del Instituto de Derecho Tributario del Colegio, es miembro activo del Centro de Estudios Penal Tributario, es expresidente de comisiones, redondeo, Pablo, de conferencista, panelista, autor de artículos, bueno, y si estos dos datos son importantes, sos el titular del estudio jurídico contable PSD Consultores desde 1989, y este otro dato que sos representante en Argentina del Legus Law Network. Bueno, como saben, la convocatoria de hoy es para hablar del proyecto de ley que presentó el senador nacional por Neuquén, el doctor Parrilli. Lo que interesa del proyecto es que, al menos para mí, la mirada histórica que hago del proyecto es que mientras el pueblo argentino estaba festejando haber ganado el Campeonato Mundial de Fútbol Masculino en Qatar, habiendo derrotado a Francia en el 18 de diciembre del 2022. No son datos menores. El pueblo argentino estaba con la mente disfrutando de esto que no se da habitualmente, ¿sí? Tan es así que nuestro presidente de la Nación decretó el día 20 de diciembre, ¿sí? Feriado nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía la selección argentina al país. Este senador nacional presentaba en el Congreso este proyecto de ley, ¿sí? Destinado a reformar el título 2 de la ley 11683, que, en mi opinión, adelanto, viola y aniquila. Ustedes van a desarrollar, me van a negar o van a afirmar esto que digo, principios, derechos y garantías reconocidos a las personas por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes en nuestro país. O sea, sobre este proyecto de ley, con este contexto histórico, el doctor Haddad y el doctor Varela van a hablar
de las particularidades del proyecto de ley que nos convoca a esta charla. Bueno, y gracias a todos por participar. Hola a todos, ¿qué tal? En realidad yo voy a hacer un poco la introducción y la historia de las reformas y el por qué el Tribunal Fiscal fue creado en su momento y las modificaciones profundas que tuvo a cabo de la historia, pero manteniendo algunos principios y algunas instituciones que este proyecto, que comentaba la doctora Corinti, lo vulnera totalmente. El proyecto puntualmente lo va a tratar el doctor Pablo Sergio Varela, pero yo lo que voy a adelantar es, primero, ¿cuál es el origen del Tribunal Fiscal de la Nación? El origen del Tribunal Fiscal de la Nación no está en los libros, pero sí está en la historia verbal de estos hechos, por consiguiente en los libros no se encuentran. Lo que les voy a decir es, básicamente, detener las arbitrariedades que hacía la Dirección General Impositiva, con especial dirección direccionada a la Dirección de Impuestos Internos. Tengan presente que la Dirección General Impositiva unifica la Dirección de Impuestos Internos y la Dirección de Impuestos a los Réditos, y ahí se crea la Dirección General Impositiva. Bueno, la Dirección General Impositiva, las arbitrariedades, atento, el solve repete, atento que si se quería discutir, si se quería cuestionar la interpretación o la determinación de oficio que estaban haciendo los inspectores, estaban haciendo los funcionarios, se tenía que pagar y luego discutir. Eso no ocurría en la provincia de Buenos Aires, porque Dino Harach había creado, allá por 1948-47, había creado la Cámara de Apelaciones, como se llamaba, que estaba dentro del Poder Ejecutivo. No era un organismo judicial, sino que estaba dentro del Poder Ejecutivo y era de revisión de las actuaciones de la Dirección de Rentas. Para que tengan idea, cuando entra Dino Harach, el director de rentas era Giuliani von Rusch, para tener idea de quiénes estaban en ese momento trabajando en estos temas. Se demora a nivel nacional la propuesta, que la motoriza mucho Giuliani von Rusch, con Tejerina y otros más, y recién es, llamémosle, presentada la propuesta, casualmente como hoy ocurrió en reuniones extraordinarias, en el año 1960. Se dicta la ley 15.265 y comienza a funcionar el 28 de abril de 1960. Para tener idea, el 28 de abril comienza a funcionar y la primera sentencia es el 12 de julio del 60. 4 meses para la primera sentencia. Las salas estaban formadas por abogados exclusivamente, lo que provocó una discusión muy importante dentro de diputados y senadores. Si correspondía la inclusión de los doctores en ciencias económicas, como se llamaba en esa época, y se establecía en esa época o no, que era solo para abogados. Y se formó con un presidente y 5 vocales, que fueron Benjamín Babio como presidente, García Rams, Adolfo Achabayán, Alberto Ascona, Rodríguez Jáuregui y Mario Michele. Gran parte de ellos autores de libros y, por supuesto, todos especialistas en la tributación, en la parte impositiva, que era lo que trataba. El procedimiento originalmente era escrito
pero, o sea, se presentaba el recurso, se contestaba, se acompañaba la documental y el resto era oral, era procedimiento oral, donde las sentencias se dictaban por escrito, por supuesto, pero con una inmediatez muy importante. Tampoco tenían cantidad de causas como existe ahora. Estamos hablando de un organismo que recién empezaba. En 1963, por el decreto 6.692, se incluye dentro de la competencia impositiva, se le adiciona la competencia aduanera. Y se elevan de 5 vocales y un presidente a 7 miembros. Y se crea el concepto de vocal instructor, que esto lo vamos a ver y es importantísimo dentro del funcionamiento del Tribunal Fiscal. Desde esa época se incluye un sistema. Hay un vocal instructor dentro de la sala que corresponda, que es el que lleva el procedimiento hasta luego del alegato. En la época del gobierno de Onganía, luego de varias reformas, se elevan a 12 los vocales, presidente y 7 vocales abogados, y se incorporan 4 doctores en ciencias económicas. Funcionaba con salas. La ley 20.046 vuelve a modificar y eleva a 18 vocales. Esto por la cantidad de causas que ya había tramitando. 12 de los cuales eran abogados y 6 contadores públicos, con lo cual se eliminó el requisito de doctor en ciencias económicas que hasta ese momento existía. Y se crean salas con competencia exclusiva aduanera. Ley 20.046. La siguiente fue la ley 2626, que crea el texto ordenado 1974, que tiene una característica muy especial. Y acá tengo una participación personal, no porque formé parte de esto, sino que formé parte de quienes modificaron la estructura creada por el texto ordenado 74. El procedimiento original ante el Tribunal Fiscal era de revisión. ¿Por qué? Porque toda la prueba se debía realizar ante la Dirección General Impositiva. Recordemos el inicio. Se crea por arbitrariedades, básicamente, por interpretaciones. Sistemáticamente, desde el año 60 en adelante, hasta hoy inclusive, el organismo fiscal, los organismos, tanto aduana como la Dirección General Impositiva, insistieron siempre y cada vez que tuvieron oportunidad intervinieron para que toda la prueba se realice en sede administrativa y no ante el Tribunal Fiscal. Siempre fue motivo de discusiones eso, y lo lograron en el texto ordenado en 1974. Esto, les recuerdo, fue una modificación importante de todos los tributos. Acá, para mí, es donde podemos observar el último sistema tributario que tuvo la Argentina como sistema tributario a nivel hacienda pública o finanzas públicas. Una de las leyes era la ley de procedimiento que había que modificar. Les comento. Se eliminó el impuesto a las ventas, se crea el impuesto al valor agregado, se eliminó el impuesto a los réditos y se crea el impuesto a las ganancias con una quinta categoría que después se elimina. Una reforma muy importante. Gran parte de impuestos internos, de los hechos imponibles, pasan al impuesto al valor agregado. Era todo una novedad y algo nuevo, algo realmente distinto. Dentro de ese distinto se establecían específicamente el procedimiento que había que regir en la determinación de oficio, con un plazo para el funcionario de caducidad y la posibilidad de volver a reiniciarlo una sola vez. Pero el Tribunal Fiscal eran vocalías individuales, y donde estaban los contadores tenían un secretario abogado, y donde estaba un abogado como vocal tenía un secretario contador, para mantener el equilibrio, dijeron en su momento,
de este sistema. El tribunal fiscal era revisión, no podía abrir la prueba, no podía cuestionar absolutamente nada de lo que había cuestionado. Y el funcionario encargado de la determinación de oficio tenía la facultad de aceptar o no aceptar pruebas, con lo cual el contribuyente en realidad no estaba con una total disponibilidad de defensas, sino que estaba limitado. Esto continúa. Tengamos presente que en esa época había una apelación ante la Cámara, pero la Cámara tenía 2 salas. Y esto obligó a que los vocales empezaran a dictar sentencias en una forma muy particular, porque era el vocal instructor, llamémosle, de lo que podía llegar a quedar como una prueba, si se hacía una prueba especial que podía tener la posibilidad medida para mejor proveer, y era el instructor también que dictaba la sentencia. No había cámaras, era él solo. Con lo cual había una cantidad enorme de expedientes que estaban tramitando dentro del Tribunal Fiscal y que fueron después elevados a la Cámara. Y en la Cámara se formó un gran cuello de botella que provoca que hasta el año 1978 virtualmente no haya habido ninguna denuncia penal, y existía la primera ley penal tributaria, ya, formando parte de este paquete. No había llegado porque tenía que estar firme y consentida la resolución administrativa, que era el fundamento de la denuncia penal. Y acá tenemos la explicación de por qué en las próximas siguientes leyes penales tributarias la determinación de oficio la independizan totalmente de la denuncia penal, como ocurre actualmente. ¿Por qué? Porque si se hace la obligación de que la determinación de oficio quede firme y consentida, la experiencia que se tuvo en ese momento indica que no se llegaba a hacer ninguna denuncia penal. La reforma fue, texto ordenado 78, realizada por la ley 21.858. Esa ley, de la cual, junto con el doctor Guillermo Jáuregui, el doctor Porta y yo, hicimos el texto de la modificación de toda la estructura del Tribunal Fiscal y del proceso de determinación de oficio creado por el texto ordenado 78. Fue un cambio de 360 grados, nada que ver con lo anterior. Hicimos algo totalmente diferente, no distinto de lo que había de su origen, sino distinto de lo que existía en ese momento. Internamente, y cuando digo internamente estoy hablando de la Secretaría de Hacienda, la Dirección Nacional de Impuestos, y la Dirección General Impositiva, se discutió mucho los fundamentos que se iban a dar para hacer la reforma tanto del título primero como del título segundo, en especial del título segundo, que es el procedimiento ante el Tribunal Fiscal y la estructura. Los principios que se generaron y se acordaron en ese momento fueron, desde ya, mantener la especialidad de los miembros del Tribunal Fiscal, tanto en el área aduanera como en el área impositiva. Recordemos que para esa época, unos meses después, en esa época se estaba redactando lo que después fue el Código Aduanero. Estábamos hablando de la legislación anterior aduanera, las ordenanzas.
las ordenanzas que regían todo el sistema aduanero. La especialidad fue lo primero que se pretendió establecer, y el acceso por concurso, no el acceso por dedo, como podía haber llegado a ser en los anteriores casos. Pusimos el acceso por concurso. Segundo, recurrir al tribunal fiscal era voluntario. Y se estableció indirectamente eso, no se puso directamente, pero sí directamente. Podrá recurrir el contribuyente al tribunal fiscal. ¿Por qué? Porque en ese momento había una discusión muy importante sobre el carácter de las sentencias del tribunal fiscal, doctrinaria exclusivamente, pero era muy importante y con opiniones muy extremas. Por consiguiente, una de las formas, de acuerdo a jurisprudencia de la Corte, que validaba las sentencias del tribunal fiscal, era porque voluntariamente el contribuyente accedía al tribunal fiscal, no porque estaba obligado. Si hubiera estado obligado, tendría que haber sido poder judicial. Ese era el criterio que se tenía. Como era voluntario, bueno, no había problema que el organismo, el tribunal fiscal, forme parte del Poder Ejecutivo. Se mantenía el criterio original de la eliminación del solve repete. Eso era una de las bases, como lo anterior. Se volvía a incorporar el impulso de oficio de un vocal instructor porque se crearon salas, las salas que existen ahora, 4 y 3 aduaneras. Pero el hecho de crear un vocal instructor, entendimos que iba a agilizar el trámite ante el propio tribunal, porque el peso no recaía sobre los 3 que iban a dictar sentencia, sino sobre uno de los 3. Todo lo que era prueba, todo lo que era excepciones, la recepción del alegato, etc. Uno de los temas que se quería, hubo muchas presiones para poder eliminarlo, pero lo mantuvimos en sí, fue el recurso de amparo. El recurso de amparo era algo que realmente no les gustaba a los funcionarios de la Dirección General Impositiva en ese momento. Los 3 que estamos hablando, que hicimos esa reforma, éramos ex DGI, o sea, conocíamos el paño y veníamos de ese organismo. No éramos ajenos a eso. Entonces teníamos acceso directo con los funcionarios de la Dirección General Impositiva que nos hablaban para que no incorporemos determinados principios como del amparo. No lo querían. Segundo o tercero, cuarto, no importa, principio que nosotros mantuvimos acá y que era muy cuestionado, que el tribunal tenía que llegar a la verdad material de los hechos y que podía apartarse de las peticiones de las partes y dictar sentencia de acuerdo a la verdad material de los hechos. Eso tampoco era, eso era resistido, muy resistido, y había muchas presiones para que eso no sea incorporado dentro de la nueva estructura del Tribunal Fiscal. Fíjense hasta dónde llega que es derogado el 157 por la 27430. O sea, lo que yo estoy contando que ocurrió en el 78 fue modificado hace 2 años, 3, con la 27430. O sea, el tema siguió en el organismo fiscal como una asignatura pendiente, llamémosle, algo que tenía que estar modificado. El otro tema importante para nosotros era la amplitud total en la producción de la prueba. En el Tribunal Fiscal, el contribuyente haya o no presentado pruebas en la etapa anterior, que era la determinación de oficio,
hayan sido aceptadas las pruebas o hayan sido producidas algunas pruebas, se establecía la posibilidad de que el contribuyente ofrezca todo tipo de prueba. Por supuesto que el vocal instructor podía eliminar una prueba que se presentaba en esta etapa ante el Tribunal Fiscal y que había sido producida, ofrecida y producida en la etapa anterior. O la podía complementar o la podía modificar. Se le daba la facultad al vocal instructor de hacer ese tipo, como tienen ahora con la vista de causa. Puede incorporar, no incorporar, aceptar, determinar qué prueba es importante para el proceso. Se creaba o se establecía un control de la jurisprudencia. ¿Qué era eso, un control de la jurisprudencia? Las sentencias del Tribunal Fiscal, normalmente nosotros pensamos que son apeladas por el contribuyente, pero muchas veces son apeladas por el fisco, porque la sentencia es desfavorable a la pretensión fiscal. ¿Qué es lo que se organizó, se discutió y se organizó? Y por supuesto hubo un rechazo total por parte de los dos organismos, la aduana y la Dirección General Impositiva, que la autoridad que definía si era apelable o no por el fisco una sentencia no iba a ser ni la aduana ni la Dirección General Impositiva, sino la Secretaría de Hacienda, que por supuesto era la autoridad superior administrativamente a los dos organismos. Y eso se estableció, y eso se controlaba, cuál era la jurisprudencia que era aceptada, que se le daba la razón al Tribunal Fiscal, porque el fisco estaba haciendo o estaba llevando un criterio que no correspondía, o no, o sí se daba la razón al fisco para que pueda apelar sentencias del Tribunal Fiscal. En esa época, con el doctor Porta y el doctor Breglia, hacíamos esta tarea en la Dirección Nacional de Impuestos del control. Y teníamos, como era un periodo muy corto para apelarlo, en ese momento lo que hacíamos era una jurisprudencia que llevábamos nosotros dentro de la Dirección Nacional de Impuestos y discutíamos nosotros a ver qué era lo que correspondía, se lo planteábamos al director del área, al director de la Dirección Nacional de Impuestos, para que estén de acuerdo en aceptar la apelación o denegar. Que se denegaba la operación, la aduana venía con los funcionarios encima y la Dirección General Impositiva también. Y por último, se creaba un tribunal especial de enjuiciamiento para los casos en los cuales corresponde, de acuerdo a la propia ley, la posibilidad de excluir del cargo a un vocal. Vuelvo a decir, estos son los principios que generaron la modificación del año 1978. Independientemente de lo que fue la redacción y las modificaciones posteriores, esto se mantuvo. Fue reglamentado y complementado todo lo que era determinación de oficio en el decreto reglamentario 1397 del 79. ¿Por qué? Porque la prueba se llevó al decreto reglamentario, o sea, ya no era facultad de la Dirección General Impositiva, como podía haber quedado al eliminarse de la ley 11.683, texto ordenado 74, el procedimiento de la prueba. Por vía del decreto reglamentario se estableció cómo iba a ser la prueba y se derivó a la ley de procedimientos administrativos que la regula todavía perfectamente, cada prueba cómo tenía que hacer y cómo tenía que hacerse. Esto fue importante porque el propio tribunal lo complementó después con sus acordadas y con sus reglamentos internos de actuación en ese momento. Recientemente se modificó nuevamente el procedimiento y se estableció la digitalización del mismo punta a punta, como decía
presidente anterior, que desgraciadamente nos dejó, un amigo. Una de las características, y no me voy a meter mucho en tu tema, Pablo, específico, sino que voy a plantear algunas cuestiones del proyecto. El proyecto habla de atrasos y de que si un vocal no dicta una cantidad de sentencias en un plazo determinado, puede ser excluido o se no puede excluir, reduciendo de 10 atrasos a 3. En la historia del Tribunal Fiscal, en los más de 60 años que tiene, han pasado más de 15, yo diría casi 20, donde el Tribunal Fiscal no fue completado en cuanto a su cantidad de vocales. Si no tenemos la cantidad de vocales, hay atraso directo, porque el ingreso de expedientes era cada vez más elevado, cada vez mayor. Entonces, al tener incompleta la cantidad de vocales, en realidad funcionaban 2 salas de abogados, o sea, 4 abogados y un contador. Un contador para las 4 salas de impuestos y 4 abogados para las 4 salas de impuestos. Eso estuvo así, estructurado, más de 10 años. No estoy hablando de un tema de meses. Los concursos que fueron impugnados, apelados, vueltos a realizar, no conformaban la estructura del Tribunal Fiscal en cuanto a vocales. Y uno de los elementos que comprometimos tanto a los funcionarios en esa época era otorgarle al Tribunal Fiscal un sistema de carrera administrativa bien remunerada, para que, con independencia del resto de la administración pública, tengan la certeza, llamémosle seguridad, de que el trabajo que iban a hacer estaba bien remunerado y merecía una carrera administrativa hasta llegar al vocal, que era por concurso. Podían acceder como secretarios, secretarias, pero no como vocal, sin necesidad del concurso. Eso fue no comprometido verbalmente, porque estas cosas no se hacen con compromiso verbal. Por escrito, recuerdo que del texto ordenado 78, lo único que se modificó fueron todos los ilícitos. El proyecto que elevamos nosotros fue modificado con la redacción de todos los ilícitos, que después cayeron en desuso y a los 2 años tuvo que modificarse todo de nuevo. Es en materia de otro tema, pero era girar alrededor de la presentación de la declaración jurada. Cuando no se presentaba la declaración jurada, era imposible aplicar ilícitos. Y la herramienta que se le daba a la Dirección General Impositiva para que el contribuyente presente la declaración jurada era el arresto domiciliario establecido por el funcionario encargado, el juez administrativo. Lo que se declaró en el primer caso, Pólica, se declaró inconstitucional. Y ahí se cayó todo el esquema y hubo que cambiarlo al poco tiempo. Pero en el resto del texto no hubo modificación. Y una de las condiciones era la existencia de una carrera administrativa que enorgullezca, llamémosle así, a quien comenzaba a trabajar en el Tribunal Fiscal. Porque siempre se encontraban con una diferencia de grado respecto de la justicia, empezando por el salario. Entonces, lo que pretendíamos era una carrera administrativa y un salario coherente. Una dependencia, proponíamos nosotros, un porcentaje de lo que cobrara el vocal. En esa época se acostumbraba mucho a los porcentajes, especialmente estamos hablando de un periodo militar, especialmente entre los militares había un porcentaje en el sueldo entre lo que ganaba el mayor
el de mayor grado y los que venían abajo. Por supuesto, eso no fue tenido en cuenta. Y terminó el Tribunal Fiscal formando gente para la actividad privada. ¿Por qué? Porque a los 2, 3 años de estar sin ver un futuro y sin recibir un salario digno, la gente se iba. Muchos de los que están acá presentes estuvieron en el Tribunal Fiscal y han vivido lo que yo les estoy comentando. No es la voluntad, ni fue la voluntad de quienes hicimos la reforma del texto ordenado 78. Los montos que establece el proyecto del doctor Parrilli, está hablando de una recaudación de 5.000 millones de pesos, no tiene en cuenta que el Tribunal Fiscal también dicta sentencias en contra del fisco, con lo cual está asegurando algo que en la realidad no puede decirlo nadie. Si hay atrasos, es por culpa de todos los gobiernos que estuvieron desde la creación del Tribunal Fiscal hasta ahora, porque no le dieron los elementos, ni humanos, ni personal, ni materiales, para que pueda funcionar como debía funcionar y como se pretendía que funcione. Por último, al ser de impulso de oficio, que es otro de los principios que a partir de la creación del instructor, como ya mencioné recién, el vocal instructor, se implementó el impulso de oficio de el trámite, o sea, hacían las cédulas, notificaban las cédulas, hacían las providencias, no era lo mismo que la justicia, era el doble o triple de trabajo, pero el sistema se creó así y se mantuvo así. Por consiguiente, la propuesta de una caducidad de instancia y la alteración por completa del sistema es totalmente ajena a toda la historia del Tribunal Fiscal. Como lo es las causales de destitución del Tribunal Fiscal. En el texto ordenado 78 se creó una junta, un comité, no recuerdo ahora la palabra exacta, pero que estaba formado por determinados funcionarios o había uno de los 3 que tenía que ser designado por el Colegio Público de Abogados. Cuando se pidió la convocatoria a que se componga, que se incorporen los funcionarios que podían ser miembros de este tribunal especial, porque hubo una queja y un pedido de un colega nuestro, fallecido, el Colegio Público de Abogados me nombró como representante del colegio ante esa junta. Cosa que me discutieron porque era del palo, yo hablando en criollo, no conocía a todos. Y tendría que ser para juzgar a alguien que no conociera a la gente. Pero al final no terminó siendo necesario porque no se presentó la impugnación como se debía presentar. Pero eso no es la forma de impugnar la tramitación y el trabajo que realizan los vocales. No es lo creado, no es lo que ocurrió desde el 60 en adelante, sino en causas que están en la ley muy puntuales, como corresponde, y se tomaron en cuenta las causas de exclusión de un juez, no de otro caso. Yo después, en todo caso, de lo que planteé y desarrolle Pablo, intercambiamos opiniones y seguimos tratando el tema. Pero le doy el pase a Pablo, ya he hablado suficiente sobre el tema y la historia. Muchas gracias, Jorge. Una frase va a resumir mis ideas. El fin no justifica los medios.
Y esto creo que es el título que le cabe al proyecto elevado por el senador, donde, insisto, las observaciones que hace, vos dijiste, Jorge, 5.300 millones de pesos, no, habla de 5.300 millones de dólares, no sé cómo estarán calculados, que luego habla de un billón y tanto transformado al tipo de cambio no, libre, nada, oficial, bueno, no importa, es mucha la recaudación, todos estamos convencidos de eso. Hay premisas fundamentales acá. Mucha recaudación que está trabada en el Tribunal Fiscal. Hay alrededor de 12.000 causas. Estos datos son aportados por el propio senador, con lo cual hay que darle la veracidad del caso, por supuesto, a junio del 2022. Con lo cual, ¿esto qué significa? Esto significa que hay recaudación congelada, pero no sabemos de cuánto, porque como el doctor recién planteaba, puede ser que muchas de estas causas terminen que el reclamo no era válido o no era a favor del fisco la sentencia del tribunal. ¿Qué se pretende buscar para eso? Yo creo que el fin es bueno, aceitar todo este mecanismo. Es que la recaudación lleve más pronto a las arcas fiscales, y todos sin duda queremos llevar adelante esto, pero con un principio: el respeto a los derechos y el afianzamiento de la justicia, nada más ni nada menos que lo que dice nuestra propia Constitución en su preámbulo. Con lo cual, cambiar de camino es ignorar en absoluto la historia del funcionamiento del Tribunal Fiscal, del año 60 hasta la fecha. Vacancias muchas durante mucho tiempo, sin embargo, el prestigio y la calidad técnica que el Tribunal Fiscal ha tenido y tiene hasta el presente es indubitable. Con lo cual, cualquier proyecto que tienda a acelerar la recaudación para que la recaudación llegue cuando tenga que llevar, me parece bárbaro. Pero creo que el proyecto que ustedes vienen a escucharnos a nosotros referir en esta reunión, en esta mesa, no es el adecuado a estos fines. Pero esto lo hago desde una visión meramente técnica. El primer punto, voy a dividir esta mera exposición porque lo que busco es la síntesis del por qué, desde mi punto de vista objetivo, veo que esta reforma las pautas que esta reforma pretende introducir no son válidas. El primer punto, el tema de la caducidad. Hay 4 capítulos, les decía. El primero es el vinculado con la caducidad de instancia. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, que si el privado, que es quien apela la resolución administrativa al fisco, no insta, por ende, estamos pensando frente a un reclamo de apelación de una resolución donde exigen tributos, pero no nos olvidemos que el Tribunal Fiscal también trata acciones de repetición, ¿de acuerdo? Entonces, recursos de repetición también los va a estar tratando, o también trata amparos por mora, es decir, pero pensemos en el capítulo de las apelaciones al Tribunal Fiscal, donde efectivamente hay un reclamo del fisco que debe ser validado por un especialista técnico, como es un organismo como lo es el Tribunal Fiscal. Advertimos que este proceso tiene en sí mismo un concepto no del todo exacto. ¿Por qué? Porque si yo establezco que el impulso será a instancia de parte, y si no se produce la caducidad, si yo sé que voy a contar con 90 días a los fines de notificar la apelación que llevé adelante, y es carga de la parte el hacerlo, voy a tomarme 89 días para hacerlo. Y a su vez, si el fisco tiene que contestar como habitualmente lo hace, y actualmente la ley, ustedes saben, la ley le da la posibilidad de solicitar plazo para ampliar el término de la respuesta, también va a estar llegando al extremo de poder contestar. Entonces creo que ya en el arranque, ya creo que vamos, y perdón, ni les cuento las notificaciones del sorteo, las notificaciones, que se hagan adelante todo esto, yo creo que este impulso está. Yo capto la idea que se busca acá, que es que no sea un depósito de resoluciones administrativas donde el contribuyente apela y deja que esto duerma el sueño de los justos. Yo entiendo esto, pero creo que el plazo de los 90 días para la caducidad no es la mecánica importante. Yo creo que la mecánica que esto se subsana es a través de otorgarle más medios al propio Tribunal Fiscal. Es decir, no solo hago la crítica, sino transmito acá lo que creo que es imprescindible. Hoy vivimos en el siglo XXI, donde la tecnología no puede, tiene que estar a disposición de todos, de la administración de los contribuyentes.
hoy, por ejemplo, la posibilidad de que se estén viendo expedientes vía electrónica, la posibilidad de presentar una apelación en forma electrónica. Esto es indiscutible. Por supuesto, la obligación de esto se genera a partir de la pandemia, con lo que esto implicó, ¿no? Todos los que trabajamos acá lo hemos sufrido, pero este es el medio. Y además, si para lograr contar con personal tengo que lograr aprobaciones desde el Ministerio de Economía, con la Subsecretaría, Secretaría de Hacienda y todos los organismos que están en la línea para aprobar o un aumento de sueldo o para aprobar la designación de funcionarios dentro del Tribunal Fiscal, es indiscutible que nos voy a encontrar con un cuello de botella de voy a estar impulsando los plazos y los que tienen que resolver, ¿qué tienen que hacer? Los voy a sancionar porque no resuelven en tiempo. Era lo que planteábamos antes, que va de la mano en este capítulo. Con lo cual, yo creo que el otorgar un plazo de caducidad y que se quiera instar a que no sea un depósito de causas debe ser solucionado de otra forma. Sí podemos poner cortapisas, sí podemos poner limitaciones, sí podemos poner todo lo que ustedes quieran, pero no es la caducidad, la mecánica que esto obstruye por algo elemental que el doctor Haddad lo mencionó antes. Acá estamos buscando llevar adelante el descubrimiento de la verdad objetiva. Guarda, en estos términos, gente o colegas, acá lo que buscamos es esta verdad objetiva desde lo que entendemos como tal, que muchas veces, y es discutido cuando uno lee qué es la verdad, vamos a ver que no hay verdad objetiva, va a ser la verdad de lo que surge de los elementos que se acompañan en las actuaciones y del peso que tiene el asesoramiento o el complemento que todo esto tiene. Adicionalmente, se está también ignorando que ya existe una instancia donde es la parte la que debe llevar adelante el procedimiento, la apertura a prueba. En la apertura a prueba, sabido es que es el contribuyente el que debe diligenciar las pruebas. Si el contribuyente no diligencia la prueba, por supuesto perdió la prueba. Pero esto que ya existe, creo que es mejorable, llámese por plazos, llámese por mecánica electrónica o medios o recursos humanos para que el tribunal pica, porque hay algo que es básico acá. Si vamos a querer acelerar el proceso recaudatorio a través del costo de vulnerar la seguridad jurídica, estamos en el mal camino y vamos a estar quemando, incinerando y dilapidando una experiencia de más de 60 años de tribunal fiscal. Este es el primer capítulo, el capítulo de la caducidad. Sin embargo, no dudo que cualquier proyecto, sé que el Poder Ejecutivo había trabajado en forma conjunta con la FIB en un proyecto, y creo que algo de esto también había. Yo lo que digo es, manejémoslo con cautela y perdón, ni hablar en la voluntad de este proyecto que pretendía que se aplique allá los procedimientos que estaban vigentes, ¿verdad? Es decir, revisar lo que tenemos, ver las vigencias de cualquier norma que pueda aplicarse. Segundo capítulo, y esto sí, esto es la piedra angular y es el veneno suficiente para que el Tribunal Fiscal fenezca. ¿Cuál es? El quitarle el efecto suspensivo a la apelación. Pensar en la existencia de un Tribunal Fiscal que lo que busca es darle igualdad a las partes, permitirle al contribuyente expresarse en la forma que no lo hizo, o al menos no lo entendieron los funcionarios actuantes. La posibilidad de revisión de organismos perteneciente al Poder Ejecutivo, porque no nos olvidemos que es un procedimiento administrativo especial, con capacidad de dictar el derecho, ¿sí? Pero sin el imperio, pero sí de dictar el derecho, y esa jurisdicción que es propia de organismos especializados, es indiscutible que sería directamente condenarlo a la pena de muerte al Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Porque dejaríamos abierta la posibilidad que el fisco siga adelante con la exigencia del pago. Y acá, pensando en esto, podemos decir, bueno, es facultad de existo, ¿no? Y lo leí, lo dice el propio proyecto del senador Parrilli, dice, a ver, no se trata de un requisito para apelar. Bueno, menos mal, ¿no? Digamos, dice, no es un solve rebete puro. Bueno, pero le dejamos la herramienta al fisco para que el fisco decida, que ese mismo organismo que fue quien resolvió, que decida si lleva adelante o no la ejecución del reclamo que estamos en cierre. Me parece que esto atenta, y acá, bueno, yo creo que este es el peor, incluso no es una afirmación meramente propia, sino hay publicaciones ya del propio presidente actual del Tribunal Fiscal, el doctor Miguel Lich, que critica esta circunstancia.
Esto es suponer que el Tribunal Fiscal pierda el contenido principal, que es el lugar donde el contribuyente puede ser válidamente, con respeto, con independencia técnica absoluta, ser escuchado. Si esto no es así, realmente, digamos, la función del tribunal quedaría de algún modo manchada, opacada, con una mácula imposible de tramitar y que por ende sería simplemente un órgano administrativo donde existiría gente que pocas causas tendría. Claro, así vamos a bajar las causas. Es indiscutible que vamos a bajar porque el contribuyente se va a ver obligado a ¿qué? A pagar para no sufrir una ejecución con lo que esto supone, y después, claro, total, si no tenía que pagar, puede iniciar la repetición, ¿no? Total, en la Argentina que la administración devuelva plata es fácil, muy fácil, ¿no? Esta frase me recuerda algún ex administrador cuando se refería al monotributo al momento de su creación. El tercer capítulo, digamos, creo que esto, Jorge, ya no amerita más la respuesta, es tirar por tierra lo que en 1959 los creadores del Tribunal Fiscal sostenían, ¿no? Y los diputados que aprobaron la creación del tribunal sostenían la importancia del efecto suspensivo y dejar todo efecto de solve y repet o de efecto devolutivo en este punto, donde la materia justamente es la pecuniaria de todo esto y irremediable sin una revisión previa, objetiva, de un organismo independiente. El tercer punto es la remoción de vocales. En este aspecto yo creo que entiendo la intención, ¿cuál es acotarle a los vocales la posibilidad de que las causas se duerman o que no se lleve adelante el proceso que deben hacer. Todos entendemos que es lo que se quiere, pero me parece que estamos olvidándonos de algo. En primer lugar, una observación muy objetiva que hizo el doctor Haddad y tiene que ver con los recursos. Planteo el tema de los recursos. En primer lugar, si no le damos recursos, mal podemos pretender que los funcionarios actúen en forma diligente, ¿sí? Algo que no puede pasar inadvertido. El edificio del Tribunal Fiscal, que han conocido muchos de ustedes en calle Diagonal Sur, afortunadamente se mudó a otro edificio que le dieron después de mucha lucha por el expresidente del Tribunal Fiscal y con la colaboración del Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Si esto no hubiera pasado, seguíamos con un expediente donde el archivo estaba inundado, ¿sí? Y esto no lo dije yo, salió en los diarios, publicaciones, y esto era archiconocido de las deficiencias que teníamos en todo esto. Con lo cual, primero, recursos. Segundo, ¿cómo vamos a estar pensando en que un vocal pueda tomar mayor o menor tiempo en dictar una sentencia donde en muchos casos la complejidad de la cuestión técnica amerita el análisis puntual, no solo de antecedentes? ¿O ustedes creen, o quien escribió esto cree que vienen 3 expedientes nada más? No, hay causas que no se cuentan, se pesan, ¿de acuerdo? Entonces, frente a esto, mal podemos pretender justicia tributaria si no hay un análisis llevado adelante en todo esto. Entonces, con lo cual, yo creo que las sanciones que se quieran acotar, los términos para aplicar y sancionar a los vocales, porque en un año tuvieron 2 faltas, o porque se le achica porque dentro del periodo hay 3 faltas, eran de 10 y ahora la queremos pasar a 3. Me parece que esto es querer curar la rabia matando a todos los perros, digamos. Me parece que acá hay algo no está bien, ¿no? En este punto, yo creo que esto se podría exigir si todo fluyera como debe fluir. Señores, vivimos en Argentina. Si queremos aplicar fórmulas de otras latitudes, estamos equivocados. Esto es Argentina con los recursos acotados. Con lo cual, me parece que la mayor autonomía del Tribunal Fiscal, maximizar el uso de la tecnología y reducir plazos procesales van a estar todos de la mano, ¿sí? Esto de después querer sancionar y ver quién está, porque si no, con un agregado adicional de este proyecto, dice que esto, ¿quién va a ser el tribunal? Y va el Ministerio de Economía, va a estar viendo y controlando las causas, con la obligación, escuchen esta, porque esto es imperdible, con la obligación de informar al Congreso cantidad de causas, estado de la causa, cuántas sentencias hay en estado de autos para dictar sentencia, todo listado.
Entonces yo pregunto, la imparcialidad que todos los que litigamos en el Tribunal Fiscal advertimos de los vocales actuantes, ¿podemos considerar que se va a ver afectada? Y evidentemente. Digamos, ¿por qué? Porque esto va a aplicar en la calidad de las sentencias que se dicten adelante. Entonces, claro, ahí bien, hablemos de calidad de sentencias, entonces, no hablemos de tiempo en el cual vamos a estar o incumplimiento de los cuales quieren hablar, ¿verdad? Entonces, me parece que acá hay también un error en el enfoque que se le quiere dar, el pretender controlar el tiempo de los vocales en virtud de todo esto. Punto seguido. Esto no implica el desconocer que algunas vocalías, las cuestiones fluyen en forma más dinámicas que en otras, pero repito, no imputemos al vocal o a los responsables de la sala, sino veamos cuáles son los recursos que esa sala cuenta. Como decía el doctor Haddad, con vocalías vacantes, siempre el vocal que viene a subrogar se encuentra de algún modo sin su propio equipo, con una mecánica de trabajo diferente, con revisiones necesarias. Me parece que esto es importante destacarlo, no me parece un tema menor a tener en cuenta. Y por último, el tema de la actualización de los valores. Insisto, recuerden mi frase inicial, el fin no justifica los medios. Y esto es válido. ¿Por qué sostengo esto? Me parece que el monto ha quedado desactualizado. Sí, es verdad. El monto actual para apelar al Tribunal Fiscal una multa o una determinación de oficio es de 25.000 pesos, ¿de acuerdo? Este 25.000 pesos realmente ha quedado, me parece, fuera de foco, fue fijado allá en el año 2012. Claro, entonces uno que dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo actualizamos? Este no es un tema fácil de resolver, atención. Ahora, lo que sí sé que como se resolvió acá, en este proyecto, no debe resolverse. ¿Qué es lo que se hizo en este proyecto? Se dijo, bueno, ¿cuánto era 25.000 pesos en el año 2012? Lo dividimos por cuánto era el tipo de cambio oficial en ese momento, ¿sí? Era 5, con lo cual son 5.000 pesos. Con lo cual, perdón, son 5.000 dólares. ¿Qué hacemos con esos 5.000 dólares? Lo multiplicamos por el cambio oficial de hoy, alrededor de 200, entonces nos da 1.000.000. Muy bien, qué bueno. Entonces yo me pregunto, si un proyecto de ley quiere seguir esta mecánica de razonamiento a los fines de actualizar los montos que habilitan nada más ni nada menos que la competencia del Tribunal Fiscal, pregunto, ¿por qué no se hace esto, no se presenta este proyecto también para las deducciones personales, para los mínimos no imponibles, cargas de familia? ¿De acuerdo? Algo no está bien, ¿no? Ni en un caso ni en el otro. A ver, con lo cual yo creo que pretender elevar los 25.000 pesos a 1.000.000 de pesos, como plantea el proyecto del senador Parrilli, algo no está bien en todo este caso. Un elemento que también se agrega y vale la pena traer a cuento, que se hace referencia a la aplicación de la unidad de valor tributaria. Esta unidad de valor tributaria, dice, bueno, y vamos a ver cómo es, vamos a tomar la mayor con la unidad de valor tributaria. La unidad de valor tributaria, creada por la ley 27430, para la ley penal tributaria, con el objetivo de ajustar las condiciones objetivas de punibilidad, hasta hoy no tiene aplicación. Con lo cual, mientras esto no ocurra, por supuesto, de acuerdo a este proyecto, quedaría el 1.000.000. Luego se ajustaría, veríamos cómo evoluciona el VT en este punto. En síntesis, yo creo que esta consideración, les decía, me parece que está fallando en algo, ¿no? Adicionalmente, claro, alguien dice, no, bueno, nos estamos olvidando un elemento. ¿Cuál es el elemento? Las multas. ¿Y qué pasa con las multas? No, bueno, no es que no se pueda apelar si no caes en la competencia. Podés discutirla en sede administrativa por reconsideración. Muy bien. Muchos de los que acá hemos ido en recurso a reconsideración, y al menos será que a mí me pasó siempre, por ahí a alguno le pasó diferente, siempre se confirma la resolución anterior. Digamos, eventualmente habré tenido mucha suerte, porque si se da como un recurso válido como el 76A, me parece que, claro, acá tendremos que ir con algo, y si no, tenemos que ir a la justicia. Y la pregunta es, las sanciones, que en este proyecto digamos, no le queremos dar el carácter de suspensivo, no, las multas, no, claro, las multas que tienen naturaleza penal,
Esto es, mande, marche preso y ya, si lo acusamos directamente, cortémosle la cabeza. Me parece que acá hay una distorsión conceptual en el punto. Para cerrar esto, Jorge, porque quiero ser respetuoso de los horarios iniciales y todo, y aparte yo sé que todo lo que estoy generando te va a dar algún comentario tuyo adicional, sí quiero plantear algo. Creo que le falta un elemento sustancial a cualquier proyecto que esté dando vuelta, y es volver al origen. ¿Y cuál es el origen? La oralidad. Tenemos que volver a la oralidad. Señores, si tenemos oralidad en materia penal, ¿cómo no vamos a tener oralidad en materia impositiva? ¿Pero qué me van a decir? ¿Que hay que explicarlo? No, no. Se presentan los escritos de apelación, el fisco contesta, pero el vocal, ¿qué tiene que hacer? Llamarlos, que hoy está habilitado esto para que la prueba, para dictar la procedencia o no de la prueba. Pero llámenlos para que discutan con la prueba en mano y que cada uno pruebe qué es lo que está teniendo. Eso implica un doble esfuerzo, señores. En primer lugar, el esfuerzo de las partes, fisco y contribuyente. No es lo mismo escribir y tomarse el tiempo para escribir, que lo revise uno y lo revise otro, que ir y poner la cara y hablar. No es lo mismo. Es otra forma de defensa, es otra forma de preguntar. Puedo sentar al testigo de la otra parte en el proceso y le repregunte. Es una mecánica de punta a punta diferente. Esto no obsta al tecnicismo. Los vocales van a tener su escrito, de los escritos tanto de apelación como la contestación de la apelación por parte del fisco, van a poder estudiar y van a marcar los puntos que a criterio de ellos van a ver como válidos para definir la contienda. Repito, las partes tienen que hacer un esfuerzo, pero el segundo esfuerzo, en lugar de poner sanción a los vocales, es el que va a tener que hacer los vocales para estar en las audiencias y saber qué es lo que preguntan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa forma implica involucrarse en cuál es la causa, cuál es el conflicto de fondo, y no delegar. Esto no significa que el trabajo previo pueda hacerlo y trabajar en el ámbito interno del funcionamiento del tribunal, con todos los funcionarios de la sala, permitiéndole habilitar cuál es el núcleo duro, con audiencias, que repito, alguien dice, no, pero no están los lugares. Bueno, si aseguramos la transparencia en todo esto, hoy se llevan adelante audiencias, reuniones judiciales a través de un mecanismo informático como lo estamos haciendo nosotros ahora. Que alguien me venga a decir que eso no garantiza el derecho de defensa, o que alguien no venga a decir, tuve un problema de conexión, puede pasar. ¿Dónde quiere ir? ¿A una sala del tribunal? Vaya a una sala del tribunal, habiliten una sala. Pero va a haber muchas audiencias, no, las horas, no. Gente, no le busquemos donde no existe, pongamos recursos y todo va en la misma línea. Simplifiquemos trámites. Con estas pautas que creo que estoy dando, vamos a llegar al camino querido. Acá sí, el fin podría estar justificado con los medios que sí se utilicen. De otra forma, el sistema falla y tiramos por tierra nada más ni nada menos que más de 60 años de historia del Tribunal Fiscal y de todos los loables y egregios tributaristas que por ahí han pasado. Muchas gracias. Y Pablo, te agradezco. Creo que muy clara la exposición y la crítica. Yo te agregaría 2 o 3 cositas a lo que vos exponés. La primera de ellas es en cuanto al valor. Siempre se habló de que no, como en la ley penal tributaria, el chiquitaje dejémoslo afuera y que tenga otro camino. Pongamos un mínimo para actuar ante el tribunal fiscal que sea razonable. Lo que vos decís que es el proyecto es irrazonable directamente, porque muy bien podrían utilizar el mismo sistema para implementar la unidad de valor tributario. Entonces no estaríamos con montos del año 99 para algunas situaciones especiales, como por ejemplo puede ser el IVA, que tiene montos en los cuales se aplica el IVA, o hay que pagar IVA o no, que están desde hace 20 años, 30 años. Son situaciones que son írritas, ni siquiera merecen otra palabra.
Por otro lado, el Tribunal Fiscal, y de esto el proyecto nada dice, el Tribunal Fiscal es autárquico, pero no es autónomo. No es autónomo. Y hubo un montón de proyectos y encuentros y reuniones y donde se establecía, por ejemplo, que el producido de la tasa de justicia, la tasa de actuación ante el tribunal, vaya directamente a sea manejado por el propio tribunal. Sea una de las fuentes, quizás no cubre todos los gastos que tiene el tribunal, pero por lo menos una parte la va a cubrir. Y ¿Me permitís ahí, Jorge? Tengo dos comentarios puntuales a eso justo. No te quiero interrumpir, pero soy muy breve. Primero, lo que vos marcás de la autarquía y la autonomía, coincido plenamente. Por eso tenemos que darle más herramientas al propio Tribunal Fiscal. ¿Cómo puede ser que sea el Ministerio de Economía el que designe la función del coordinador general? ¿Cómo puede ser que la mecánica de designación de funcionarios para que el funcionario, las diferentes categorías, un relator o el que fuere, necesite una firma del ministerio? Tiene que tener la autonomía y hacerse responsable de esos recursos. Ahora le tenemos que dar recursos, lógicamente. Y por otro lado, lo que vos planteás de la tasa, que me parece muy importante, yo acá, digamos, tengo una diferencia en este punto. No sé si directamente derivar la recaudación, por un lado, o directamente que la asignación sea proporcional a la recaudación, digamos. Es decir, algo que es muy importante, digamos, que lo administre el presupuesto nacional sin problema, que se ocupen de cobrar la tasa como se ocupan muy bien, y es la responsabilidad del secretario quien apenas presentaste está diciendo debes la tasa, y si no, directamente digamos, la ejecución. Entonces nos encontramos con el problema de recursos que tiene que haber una correlación, una proporcionalidad para que te manifieste. Caso contrario, nos veríamos, digamos, no genera un incentivo al crecimiento y a la reinversión, desde máquinas, computadoras, y vos recordarás las diferentes épocas que, digamos, faltaba el carro, ya no están las de carro, pero casi estamos cercanos a eso, ¿verdad? Perdón. No, al contrario, es importante el aporte porque es experiencia. O sea, cuando se inauguró la sede de la calle Reconquista parecía Argentina Año Verde, eso parecía una cosa fantástica, espectacular. Al poco tiempo quedó disfuncional. Y después pasó lo que vos acabás de decir. Las cintas de las impresoras, porque era por cinta en esa época, las cintas de las impresoras se tenían que reentintar porque no había plata para comprar cintas nuevas. Estamos hablando de un organismo que merece un poco de respeto en cuanto a los elementos materiales que tenía. Y esto en un lugar que originalmente daba envidia, ¿no es cierto? Pero acá hay ciertos temas que son importantes plantearlos. Por ejemplo, es digital todo hoy. ¿Por qué no dividimos las causas? Esto se ha hecho en más de una oportunidad. Se ha convocado a especialistas para que empiecen a dictar sentencias en juicios que están atrasados, o dictar resoluciones a nivel administrativo en causas que están con un procedimiento diferente, que cambió el procedimiento. Esto puede llegar a decirse, y no estamos hablando de que se elimina el juez natural, como dice la Constitución de acá, porque son designaciones, y pueden actuar haciendo todo lo que es previo al análisis y hacer un borrador para que la vocalía respectiva decida si quieren eliminarse las causas que tienen pendientes. Esto también se discutió. Pero volvemos al tema principal. Si acá tenemos la posibilidad de que se recaude más, hagámoslo decentemente, hagámoslo como marca la ley, con el derecho que tiene el contribuyente a discutir, a presentar todo lo que es
hacia su derecho y que sea analizada la pretensión del contribuyente y la del fisco por alguien que es técnicamente idóneo y que es imparcial. O sea, no es dependiente de ninguna de las partes del Poder Ejecutivo. Y eso lo ha demostrado el Tribunal Fiscal a lo largo de sus 60 años, que tiene y ha actuado con una total independencia y muchas veces, en contra de la propia voluntad de los organismos y de los gobiernos. Ha dictado sentencias que cambiaron, bueno, eso demuestra una trayectoria y una seguridad y tranquilidad, aunque haya demora, una tranquilidad en cuanto al resultado del litigio que estamos planteando. No va a ser una cosa improvisada, sino que va a ser una cosa seria. Absolutamente. Mirá, yo creo que acá, como empecé mi exposición, el fin no justifica los medios. Podemos tener nosotros, todos los que estamos acá, podemos tener ideas similares, diferentes. Esto se tiene que después plasmar y tiene que ser el Congreso quien autorice cualquier modificación de esta envergadura. Lo que sí sé que el tema de esta mesa redonda, que era el proyecto actual que conocemos, elevado, presentado por el senador neuquino Parrilli, yo creo que tiene las críticas técnicas fundadas y suficientes para, de algún modo, opinar respecto de la, digamos, inconveniencia de su funcionamiento o de su aplicación futura. De todas formas, insisto, soy consciente que llevar adelante una, digamos, reforma de esta envergadura, hay muchas connotaciones que dejan, en muchos casos, de ser técnicas, pasan a ser políticas, financieras, sociales, que, digamos, que tenemos que buscar, cualquiera sea, pero tenemos que salir de esta situación, si realmente es así con estas causas, y que sin duda lo ha mostrado en la implementación a través de la presidencia de Rubén Marcheski, del expediente digital, que todo esto agiliza, porque a todo lo que litigamos nos ha agilizado los plazos, y esto es indiscutible con el costo que ha tenido esto y que va a seguir teniendo con las viejas, las que están todavía en papel, la no digitalizada, el fisco llevando y trayendo cuando se eleva la cámara, ¿verdad? Gracias, Jorge, no robo más micrófono. No, al contrario. Una última cosa que no es del proyecto, pero sí vos lo mencionaste, que es el control sobre el coordinador. Recordemos que el coordinador es un injerto creado hace poco tiempo, la última reforma, y en los hechos, y le voy a decir, no académicamente, le sacaron la lapicera al presidente. La realidad es esa. Le eliminaron la posibilidad de hacer gastos porque lo tiene que coordinar, consensuar con el que es coordinador. Y no está a disposición el coordinador de lo que diga el presidente, sino que tienen que consensuarlo entre los dos, de acuerdo a las necesidades que tienen. Estamos hablando de un organismo donde tradicionalmente quien discutió con las autoridades superiores fue el presidente del tribunal, que iba a la Secretaría de Hacienda, que hablaba con el ministro de Economía para pedir más partidas, etcétera, y todo el resto. Hoy no es tan así. Hoy hay una dependencia de un miembro que no se sabe cómo va a actuar y no se sabe la experiencia que tiene y no se sabe si conoce bien el Tribunal Fiscal y las necesidades y cómo funciona y todo el resto. Y por último, tiro una cosa que no, tampoco está en este proyecto, que para mí es impresentable, en los 4 capítulos que vos mencionaste. Entiendo que hay un tema que queda pendiente luego de la digitalización. Todos tenemos un domicilio que es el domicilio digital, llamémosle así. Si es así, en el domicilio real de cada uno, de cada contribuyente, está la jurisdicción que corresponde a la Cámara. ¿Por qué seguimos teniendo la Cámara de la Capital Federal como única de apelación? Porque está el tribunal de acá
como domicilio tiene el tribunal en la capital, o la Cámara de Córdoba no es lo suficientemente preparada, o la de Tucumán no tiene la gente que corresponde o se corresponde con el nivel de capital federal para tratar temas de aduana o de impuestos. Es una inquietud que planteo, que creo que en algún momento se tendrá que resolver, porque esto viene como correlato de la posibilidad que el tribunal o alguna de las salas se dirija a cualquier provincia o asuma una división o una partición del tribunal fiscal y empiece a tener funcionamiento en alguna de las provincias de nuestro país. Eso lo permite la ley, siempre lo permitió. Nunca se implementó. Nunca se implementó. Y hubo un montón de alternativas que se plantearon y se discutieron en cierto momento, pero primero falta lo que siempre falta, partidas. Falta dinero para que esto funcione. Y segundo, lo que se podía llegar era a establecer vocales instructores en determinadas ciudades del país que lleven toda la instrucción y en un momento dado el itinerante sean los vocales para dictar sentencia en ese lugar. No todo el proceso lo lleven los vocales, sino que se divida de esta forma el tribunal. Esto es ajeno al acuerdo, o sea, al proyecto presentado por el senador Parrilli, pero creo que son temas que hay que ir pensándolos y que debemos estar alertas, porque en cualquier momento con la digitalización y el avance que hay en todo lo que es digitalización, podemos llevarnos sorpresas. Por supuesto que si se elimina el solve repete y se hace efecto devolutivo al recurso ante el tribunal fiscal, se está dando la partida de defunción al propio tribunal fiscal, como decíamos. Por mi parte, simplemente quiero plantear exponer lo que plantea acá el doctor Barbato, diciendo que es una muestra más de debilitamiento institucional existente, y si bien el Tribunal Fiscal es pasible de mejoras, en líneas generales el organismo ha funcionado bien. Y bueno, Susana Monti, Melina Ferré, espero que haya podido solucionar el tema de audio. Andrea Sabato, muchas gracias por los conceptos que dicen sobre la exposición. No sé si hay otro, si ves otro voz, Pablo. No. Creo que hay que agradecer a todos los presentes por este medio y por supuesto al Colegio de Abogados a través de tu intermedio, Jorge, de la actividad del instituto, ¿verdad? Bueno, la actividad del instituto y ustedes, que son los que forman el instituto y que pueden hacer este tipo de eventos. Yo solamente soy el director de orquesta, los que hacen la música son ustedes. Muchísimas gracias a todos, siendo 15 y 25, con 5 minutos al límite. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima actividad.